Función sexual y reproducción. ¿Has escuchado el término función sexual? La función sexual es una respuesta fisiológica del organismo, al igual que la función cardiovascular, respiratoria, auditiva, inmunológica, o entre muchas otras que existen y que realiza el mismo para poder subsistir. Si bien la función sexual no es una actividad indispensable para la conservación de la propia vida, como algunas de las mencionadas anteriormente, resulta fundamental para mantener la calidad de la misma y la sensación de bienestar y armonía biológica, psicológica e inclusive social. La función sexual genera un conjunto de repercusiones en la conducta sexual debido a las características que posee. La principal de ellas es la reproducción y la trascendencia de las personas, que son necesidades biopsicoespirituales de todo ser humano. Genera, por supuesto, una mayor intimidad emocional con la persona, con la pareja, debido a la comunicación amorosa, verbal y no verbal existente. Es importante señalar también que eleva la autoestima a través del logro de una mayor seguridad individual y el desarrollo de la autoconfianza. También influye de forma directa en la salud a través del reforzamiento del sistema inmunológico y por último, pero no menos importante, genera un equilibrio psicológico, físico, espiritual y social. La función sexual se encuentra presente en todos los episodios de nuestra vida, aun y cuando en muchas situaciones decidimos descartarla. Es por ello que a partir de ahora vamos a hacer énfasis en todas y cada una de esas etapas de nuestra vida donde puede estar presente la función sexual. Función sexual y menstruación. El ejercicio de la función sexual durante la menstruación es una práctica caracterizada principalmente por tabú y mitos, que se encargan de colocar como incompatibles a estos dos elementos. Resultaría entonces inaceptable para muchos por la idea enmarcada dentro de lo que es la higiene personal, puesto que sería un acto sucio e inclusive contaminante. Sin embargo, es importante estudiar también el conjunto de creencias sociales e inclusive religiosas inculcadas dentro de nuestro inconsciente, debido a que en años remotos y basado en textos y pasajes bíblicos, la mujer era considerada impura durante el tiempo que duraba la menstruación, hecho que favorecería entonces el rechazo a la misma. Aun y cuando en nuestro tiempo actual son múltiples los avances logrados, existe mucha duda y sobre todo desinformación sobre el ejercicio de la función sexual llevado a cabo, sobre todo en esta etapa, hecho que limita y dificulta el desenvolvimiento de nosotras las mujeres y del hombre también en lo que refiere a la vida sexual. Si nos guiamos de acuerdo a lo que el doctor David Barrios Martínez dijo hacia el año 2009, señalado como dentro de las ciencias médicas es importante afirmar que la menstruación, o mejor dicho, el contenido menstrual es estéril y aséptico, por lo tanto no es la menstruación una razón médica que contamine el coito, nos daríamos cuenta de lo natural que puede ser la función sexual durante esta etapa. De esta manera, el ejercicio de la función sexual durante la menstruación eleva en determinados casos el deseo o el apetito sexual entre las parejas, hecho que viene influenciado no por elementos o factores biológicos u hormonales, sino más bien ligados a aspectos cognitivos. Pues bien, al reducirse la probabilidad del embarazo durante la menstruación, la pareja podrá tener entonces mayor libertad. Del mismo modo, esta mayor libertad experimentada sin restricciones que impulsan un mayor deseo sexual puede, por supuesto, elevar en determinados casos el deseo del apetito sexual entre las parejas. Es importante también señalar que debido a estudios realizados, el ejercicio de la función sexual durante la menstruación puede ayudar sin duda alguna a aliviar los síntomas del síndrome premenstrual. Generaría también orgasmo más intenso debido a la lubricación que ésta generaría y por supuesto no podemos dejar a un lado la confianza entre la pareja que aumentaría esta práctica o este hecho. Función sexual durante el embarazo. Existen múltiples mitos que generan el rechazo del ejercicio de la función sexual durante el embarazo, pero es importante señalar el ejercicio de la función sexual se puede llevar de forma satisfactoria durante el embarazo e inclusive hasta el momento del parto, sin que esto afecte o genere daños al feto,
puesto que este se encuentra protegido en el útero materno y rodeado, por supuesto, de lo que conocemos como líquido amniótico. Claro, el ejercicio de la función sexual se puede llevar a cabo siempre y cuando no existan riesgos graves durante este proceso. Durante el embarazo, la mujer experimentará un conjunto de cambios relacionados con la función sexual, cambios que responden a factores emocionales, físicos, psicológicos, hormonales. Es importante señalar entonces que estos cambios pueden favorecer el comportamiento sexual, sobre todo los ocurridos a nivel físico, como por ejemplo en el caso del aumento del flujo sanguíneo de la embarazada, que provocará una mayor sensibilidad genital y mamaria, hecho que favorece el alcance del clímax. El fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico también es uno de los elementos que puede incrementar el placer, debido al hecho de que se tonifican los músculos de la vagina. Existen otros cambios relacionados mayormente con el aspecto emocional y psicológico y sobre todo social, que pueden en este caso no favorecer sino inhibir la conducta sexual de la madre. Por ejemplo, la concepción histórica de que las madres embarazadas son asexuales, siendo la sexualidad entonces ignorada durante este periodo, o el autoconcepto formado en ella, relacionado con el cambio de aspecto, la figura física que puede llevar a miedos o inseguridades con mi pareja, el hecho de que no me vea de la misma manera, de que ya no estoy tan flaca como lo estuve en un momento. Esto por supuesto puede limitar también el ejercicio de la función sexual. En este punto es importante hacer énfasis en lo observado por Master y Johnson, dos personas sumamente fundamentales en los estudios de la sexología, debido a las observaciones que muchas veces realizaron partiendo de muestras y población. Ellos pudieron darse cuenta que las contracciones orgásmicas de mujeres embarazadas, sobre todo ubicadas en el último trimestre de gestación, presentaban mayor contracción del músculo uterino, lo cual se mantenía desde el minuto 1 hasta el minuto 30 después del orgasmo. Todo esto sin presencia de signo de sufrimiento en la frecuencia cardíaca del feto, hecho que por supuesto tranquilizaría mucho a las madres y a las mujeres embarazadas para llevar a cabo de forma adecuada el ejercicio de la función sexual. Ahora bien, vamos a hablar del ejercicio de la función sexual posterior al parto. ¿Has escuchado el término cuarentena? Ciertamente es un término bastante utilizado, aunque muchas veces con errores de conceptos sumamente grandes en mujeres que acaban de dar a luz. La cuarentena hace referencia a los primeros 40 días después del parto. Debido a que la mucosa uterina todavía se encuentra vulnerable en estos días, es recomendable evitar la conexión coital intravaginal. Durante este periodo se pueden entonces implementar otros métodos sustitutos al coito. García establece hacia el año 2014 que la pareja entonces puede recurrir a alguna forma de actividad placentera sustituta durante los lapsos de inactividad coital, que le permitirá por supuesto lograr un efectivo ejercicio de la función sexual. Esto puede ser caricias, comunicación y comprensión. Es importante señalar que durante esta etapa, es decir, posterior al parto, las mujeres pueden experimentar un descenso en lo que refiere al deseo sexual, hecho que viene originado por diversas causas, como puede ser el dolor de las suturas o las partes del cuerpo, el cansancio y el instinto de protección al bebé, por lo que se recomienda entonces la realización y práctica de ejercicios que favorezcan la recuperación del tono muscular en la vagina. Asimismo, es indispensable la utilización de lubricantes al momento de iniciar nuevamente con el ejercicio de la función sexual y utilizar posiciones específicas que no vayan a exigir presiones excesivas en las zonas sensibles que la mujer experimenta o posee durante estos días. Aborto y función sexual. ¿Qué es el aborto? Es importante señalar aquí lo referido por la Organización Mundial de la Salud, que hace referencia a que el aborto no es más que la terminación espontánea o provocada de una gestación antes de la 20ª semana, contando desde el primer día de la última menstruación, cuando el feto no es capaz de sobrevivir fuera del vientre materno. Independientemente de la causa del aborto, el mismo trae consigo un conjunto de implicaciones, entre ellas relacionadas con lo que es la relación de pareja y la sexualidad como tal.
Se puede decir entonces que el sexo puede verse impactado, ya que ambos, es decir, mujer y hombre, podrían experimentar cierto grado de temor y ansiedad de que se vuelva a repetir esta situación, y esto a su vez puede empobrecer la relación sentimental. Se recomienda en pacientes que han abortado que se abstengan de tener relaciones sexuales durante las 6 semanas subsiguientes a la expulsión. Todo esto con el objetivo de que los órganos reproductivos logren una recuperación completa y se puede evitar de este modo complicaciones que puedan generar infecciones o un sangrado inclusive excesivo. Es por ello que tras un aborto, la mucosa uterina, como todavía se encuentra vulnerable y provoca dolor y dificultad en la práctica sexual, se recomienda entonces la utilización de métodos sustitutos al coito, como anteriormente se habían mencionado. En cuanto a las causas que generan aborto, se hace mención a causas fetales o maternas. La primera de ellas se relaciona con malformaciones genéticas o congénitas que hacen inviable el desarrollo del feto. Y las causas maternas, donde se hace referencia a alteraciones uterinas, infecciones, agresiones externas, desnutrición, enfermedades sistémicas que del mismo modo hacen inviable el desarrollo del feto. Las consecuencias pueden ser físicas o psicológicas, ambas sumamente importantes. En cuanto a la física, se hace mención a infecciones, hemorragias, cicatrización del revestimiento uterino, perforación del útero, daños a otros órganos, mientras que las psicológicas muchas veces son más intensas que las anteriores. En ellas se puede experimentar culpabilidad, estrés por síndrome post-aborto, sentimiento de luto, retraimiento, pérdida de confianza, ansiedad. Inclusive hay mujeres que se han planteado la idea de suicidarse. También surge la necesidad de reemplazar al niño abortado y tratan de embarazarse nuevamente, cuanto antes posible, por supuesto, para tener un nuevo bebé que reemplace al que fue abortado en este caso. Criterios médicos del aborto. Debido a que un embrión de 12 semanas o menos no es considerado un individuo biológico, ni mucho menos una persona, puesto que el desarrollo del cerebro está apenas en su etapa inicial, se apoya el aborto durante esta etapa o durante esta semana. Asimismo, si está en riesgo la vida de la madre, el aborto también puede ser considerado, ya que ésta prevalece sobre la vida del niño. En cuanto al criterio social, la percepción sobre dicho tema es subjetivo y se encuentra actualmente divergente la opinión de acuerdo a este contexto, puesto que hay personas que consideran que el feto tiene derechos humanos, entre ellos el de nacer, mientras que hay otras personas que defienden la privacidad de la mujer a decidir si se practica o no este acto. Pero hablando de nuestro territorio venezolano y debido a la fuerte influencia religiosa existente en nuestra sociedad, el aborto, por ser inducido, es percibido de forma negativa, justificándose el rechazo de quien lo aplique o lo practique generalmente. El criterio religioso sí es bastante estricto y explícito en cuanto a lo que es el aborto, puesto que para ellos existe una vida, un individuo biológico desde el momento de la fecundación. Por tal motivo se rechaza el aborto inducido, considerando la existencia de un Dios que se encarga de dar vida y él mismo se encargará de quitarla cuando lo considere. En este sentido, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado, manejando la insignia de que no al aborto por defender la vida y la dignidad humana. El criterio legal, al igual que el social, varía de acuerdo al país, ya que algunos ordenamientos jurídicos consideran al aborto como un tipo de delito de gravedad inferior, aunque permiten su realización, mientras que existen otros países que rechazan totalmente este acto. En Venezuela, el aborto continúa siendo tipificado en el Código Penal venezolano como un delito, específicamente en los artículos 430 y 431, estableciendo como castigo una prisión que puede ir de 6 a 30 meses. Función sexual y planificación familiar. ¿Has escuchado el término planificación familiar? Posiblemente sí sabes de lo que vamos a hablar, aunque no con los términos que estamos implementando. La planificación familiar, según la Organización Mundial de la Salud, es todo procedimiento cuyo objetivo principal es permitir a las personas tener el número de hijos y con el intervalo entre embarazos que ellos deseen.
Se logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y tratamientos para la infertilidad en caso de ser necesario. Es entonces que el método de planificación familiar no es más que un conjunto de técnicas o de actos llevados a cabo por parte del hombre o de la mujer, o en dado caso de la pareja como tal, a fin de controlar su reproducción. La planificación familiar trae una importancia muy grande a nivel personal, a nivel de pareja, inclusive a nivel social, solo que muchas veces no nos damos cuenta de ello. Principalmente reduce la mortalidad infantil, es decir, de menores de 1 año de edad. Previene las infecciones de enfermedades de transmisión sexual. Evita embarazos involuntarios o de riesgo, lo cual por supuesto va a reducir la mortalidad por embarazos. Reduce también el número de abortos. Permite controlar la natalidad, mejora la salud reproductiva y por supuesto influye en el poder de decisión que tiene la mujer y el hombre para decidir en qué momento, cuál es el momento más oportuno para tener un hijo. Los métodos de planificación familiar son métodos utilizados para evitar el embarazo, que generalmente se basan en la extensión de relaciones sexuales con penetración durante el periodo fértil de ciclo menstrual. Entre ellos se puede mencionar la temperatura basal. Este método tiene como fundamento el incremento de la temperatura corporal después de la ovulación. El ascenso oscila entre 0.2 a 0.5 grados y es debido a la liberación de la progesterona. Se menciona también la lactancia prolongada, debido a que los niveles altos de prolactina, es decir, la hormona que facilita la lactancia, inhibe la ovulación, por lo que se considera que durante la lactancia se corre un riesgo bastante bajo de quedar embarazada. El calendario consiste en determinar los días fértiles del ciclo menstrual, lo cual corresponde a aquellos días en que se puede estar presente la ovulación. Para ello es importante no confundir los días del calendario y tener en cuenta que este método no es aplicable para mujeres con ciclos irregulares o en aquellas cuyo ciclo largo excede 10 días. También se hace mención al coito interrumpido, uno de los más aplicados o practicados en cuanto a los métodos naturales. Consiste en la retirada del pene de la vagina antes de la eyaculación. Su eficacia anticonceptiva es baja, ya que aunque el varón retire a tiempo el pene, este puede estar lubricado por una pequeña cantidad de líquido que puede contener espermatozoides y por supuesto generará el embarazo. Dentro de las ventajas de los métodos naturales se menciona que no requiere medicamentos, puesto que es un acto natural del ser humano, no tiene ningún costo y por supuesto no representa ningún riesgo médico. Dentro de sus desventajas se encuentra que no evita la posibilidad de un embarazo, puesto que no son 100% seguros, no protege contra enfermedades de transmisión sexual y 16 de cada 100 resultan embarazadas. Los métodos de planificación familiar de barrera son aquellos que bloquean o impiden la unión del espermatozoide con el óvulo. Entre ellos se menciona el condón. Es una funda delgada que se coloca sobre el pene erecto antes de la penetración. Debido a que el semen del hombre queda en la bolsita, los espermas no pueden entrar al cuerpo de la mujer. El condón femenino, que también existe, cabe dentro de la vagina y cubre en este caso los labios exteriores de la vulva. Se puede colocar en la vagina en cualquier momento antes de la relación sexual, pero solo debe usarse una vez. Sin embargo, el condón para la mujer no debe usarse junto con el condón para el hombre, es una de las indicaciones principales. El diafragma. El diafragma es una copa flexible hecha de goma suave o silicona que la mujer usa en la vagina durante las relaciones sexuales. El diafragma cubre la abertura de la matriz y así evita que el semen entre a la misma. Dentro de las ventajas de los métodos de planificación de barrera, existe que no ameritan la prescripción médica, no causan complicaciones de este mismo tipo y su eficacia es alta, entre el 85 y el 99% de acuerdo al método que se utilice. Pero como todo método trae también desventajas y dentro de ellas se menciona que requiere de la motivación de la pareja y debe colocarse antes de cada coito. Los métodos hormonales de planificación familiar. Estos funcionan por medio de hormonas sintéticas muy similares a las que produce el organismo de forma normal. Estas hormonas impiden que la ovulación
se genere y por supuesto altera el moco del cuello del útero para que de este modo no pasen los espermatozoides. Existen muchos tipos de métodos hormonales, entre ellos se menciona la píldora. Las píldoras anticonceptivas es un comprimido que se toma por vía oral cada día y que actúa sobre el ciclo hormonal de la mujer, impidiendo de este modo la ovulación. La píldora de emergencia. La píldora de emergencia, o también llamada píldora del día después, se usa tras un fallo del método habitual, después de un coito sin protección o de una ruptura, por ejemplo, del preservativo. Esto lo que va a evitar es el embarazo no deseado. Se trata de un método de emergencia que no puede utilizarse como un método anticonceptivo habitual, sino como su nombre lo indica, de emergencia. El parche transdérmico. Este método libera hormonas que son absorbidas a través de la piel. Se coloca pegando a la piel y al cabo de 3 semanas se retira y se continúa con una semana sin parche. Actúa de forma igual que una píldora. El implante subdérmico consiste en la inserción por parte de un médico de 2 varillas bajo la piel del brazo, que gradualmente libera pequeñas cantidades de hormonas. Este actúa durante un lapso de 3 a 5 años dependiendo del tipo de implante. Y los inyectables consisten en una inyección trimestral si la composición es solo de progesterona o mensual si es de estrógeno y progesterona. Su eficacia anticonceptiva es muy elevada, aunque puede causar también daños en el ciclo menstrual. Dentro de las ventajas de estos métodos se puede mencionar la alta eficacia, que alcanza el 99%. Trata menstruaciones dolorosas o intensas y también evita el síndrome premenstrual y la endometriosis. Dentro de las desventajas, que requiere por supuesto constancia y pierde el efecto por vómito o diarrea. Existen también los llamados métodos irreversibles de planificación familiar, que contrario a los mencionados anteriormente, tanto varón o como hembra evitan de forma permanente y definitiva la fecundación, sin poder revertir a futuro la decisión tomada. Estos métodos requieren de intervención quirúrgica, aunque generalmente es ambulatoria. Entre ellos se menciona ligadura de trompas. Se realiza en las mujeres de manera voluntaria y consiste en ligar o cortar las trompas uterinas, lo cual impide que el óvulo sea fecundado. Esto por supuesto requiere la autorización escrita de la paciente de forma legal, requiere de incapacidad corta, puede reactivar su vida sexual a la semana, no influye en su sexualidad y por supuesto, como se mencionó, es ambulatoria. Para el hombre el método utilizado es la vasectomía. Es el método quirúrgico ambulatorio para la anticoncepción permanente del varón. Consiste en cortar y ligar los conductos deferentes, que es por donde circulan los espermatozoides para salir al exterior. Cuando el hombre se practica la vasectomía es importante mencionar que esta no afecta la capacidad de la erección, tampoco la virilidad, la eyaculación del semen ni el placer sexual. También el balance hormonal masculino sigue siendo normal, por supuesto no altera el volumen testicular ni interfiere en su deseo sexual. Dentro de las ventajas que posee este método se menciona que al ser realizado de forma adecuada es el método por supuesto más seguro y no interfiere con el acto o el placer sexual ni de hombre ni de mujer. Por supuesto las desventajas que también, como todo método puede presentar, es que se considera definitivo e irreversible, por ende se debe estar muy seguro para ser aplicado y no debe ser utilizado en mujeres jóvenes ni en adolescentes. Finalmente recuerda que una persona sana sexualmente valora su cuerpo, busca información sobre prevención y reproducción, afirma el desarrollo sexual, expresa su amor de forma apropiada y evita el contagio de infecciones de transmisión sexual. Sé responsable con tu sexualidad.